tenemos en estos momentos a un invitado de lujo, al señor Fernando Obregón Rossi, un destacado escritor y periodista, ¿no? Parte de una familia de periodistas, su señor padre, Max Obregón Mikkelsen, que hace unos meses, ¿no? Partió, pero que sin embargo ha dejado un legado, ¿no? Muy importante en el periodismo peruano. Estamos muy contentos de tenerlo este día aquí con nosotros. Voy a dar lectura ahora a una parte, a un poema que está en su última publicación, Sorpresa de una bala ante la belleza del suicida, ¿no? ¿Cómo sufre el fuego cuando quema esa melancolía de vida en la batalla? Sorpresa de una bala ante la belleza del suicida. El abismo mareando al poder, las pesadillas del horror, yo sin origen ni destino, siempre deambulando ante trayectos. Bien, cuéntenos cómo Pero, surgió esta publicación suya que ya tiene 2 ediciones. a ver, mira, yo estudié literatura en San Marcos y periodismo en la Escuela Jaime Gozati Mesa. Son mis dos actividades profesionales. En San Marcos tuve la suerte de conocer a grandes escritores, o sea, te voy a enumerar, que se convirtieron en amigos, desde Washington Delgado, Antonio Cornejo Polar, eh, Antonio Cisneros, Francisco Carrillo, Carmelo Bejarano, en fin, escritores que eh, más que profesores eran nuestros hermanos mayores en la universidad y nos inculcaron un amor por la escritura, por la literatura universal y peruana, como yo, en realidad, dentro de un examen de mi vida, creo que ha sido el momento más privilegiado, que coincidió, desgraciadamente, con el momento menos privilegiado de mi vida, que fueron los años de la violencia, los años 80, y que marcaron definitivamente no solamente la forma de entender el mundo, sino también la forma de entender la literatura. Es decir, uno que venía con una formación con la literatura clásica castellana, con la literatura italiana, con la literatura inglesa, de pronto se encuentra con una realidad que no es nada de eso. Una realidad absolutamente violenta, tristemente dolorosa, donde todo se mezcla. Y producto de esos años nace este libro. Sorpresa de una bala ante la belleza del suicida es un libro escrito durante toda la década del 80, trabajada posiblemente algunos años del 90 y recién publicada a fines, antes del cambio del milenio, a fines de 1999. De una manera casual, fue publicada en Estados Unidos por la Universidad de Harvard durante un curso que el crítico, poeta y escritor José Antonio Mazzotti, peruano fallecido recientemente, dio en esa universidad, y donde hizo una selección de poesía latinoamericana y se publicaron algunos libros de autores jóvenes, de esa época jóvenes, en la universidad, y ahí salió mi libro. En una edición artesanal, modesta, bajo el sello Asalto al Cielo, pero fue, digamos, salió y fue bien recibido en su momento. Claro, con el cambio del siglo y con el cambio del modelo político, pasamos de dictadura a democracia y la sociedad peruana entró en otra vorágine. Este fue un libro que prácticamente quedó al olvido por la temática que tenía, por la temática que abordaba, que eran los años 80, los años de violencia que nadie quería recordar y nadie quiere recordar, yo tampoco. Sin embargo, el año 23-24, cuando volvió a aparecer en el país, en el Perú, el- la vorágine de la violencia que ahorita nos azota a través de la violencia criminal, es decir, en los 80 tuvimos una violencia de terrorismo político, ahora tenemos una violencia de terrorismo delictivo. eh, de unos amigos, el editor Jorge Pinoza Sánchez vio que este libro tenía absoluta vigencia y debiera ser reeditado. Entonces ha sido reeditado y también ha sido bien recibido, pero es un tema realmente que incomoda
porque abordar la violencia desde la poesía es casi, en teoría, imposible. Pero además porque este libro no solamente habla sobre la violencia, sino la misma forma en que está escrito es una forma violenta de escritura, una forma chocante. O sea, si alguien piensa encontrar un poema de amor, no lo va a encontrar. Claro, tampoco va a encontrar un poema de odio, pero puede encontrar poemas de desamor o sentimientos encontrados, que eran los sentimientos de los años 80, sentimientos de sobrevivencia, sentimientos de una juventud y generación y un país suicida, como ahora estamos también en una parte suicida, donde el suicida podría ser una persona, podría ser el país, podría ser la misma palabra, la misma palabra. La literatura también podría asumir poses suicidas. Por eso ese libro salió en ese contexto y ha sido revisado también, reeditado bajo este nuevo contexto violento. Bien. Sí. Eso. Y está próxima una nueva publicación, ¿no? Sobre los orígenes del periodismo peruano. Cuéntanos al respecto, ¿qué hallazgos ha encontrado? Mira, yo no solamente me dedico a la literatura, yo como periodista también tengo una trayectoria profesional de más de casi 45 años, empecé muy joven y aparte de haber trabajado en diversos medios, radio, televisión, prensa escrita, bueno, he trabajado asesorías corporativas. eh, Desde el inicio de mis estudios periodísticos estuve vinculado a la investigación del periodismo, sobre todo la investigación del periodismo peruano. A lo largo del tiempo, un poco robándole tiempo a otras actividades, porque como es una actividad de investigación que no está financiada, sino financiada más que por mi bolsillo, tengo que buscar los recursos para poder hacerlo. He podido desarrollar en varios años la investigación sobre los orígenes del periodismo peruano. Pero no solamente eso, yo tengo una historia del periodismo peruano de los últimos 5 siglos, porque el periodismo peruano viene casi con los conquistadores. La primera noticia que se da sobre la existencia del Perú es del año 1524, es decir, tenemos 5 y 2 años de noticias. Es del 24 de marzo de 1524. Vamos a cumplir 502 años de la primera noticia sobre la existencia del Perú, que se conoce en Europa. Claro, todavía no tenía ese nombre, pero era el Perú. Entonces, esto me ha permitido revisar documentos en 100 bibliotecas, Archivo de la Nación, qué sé yo, y ahora gracias a la Internet en bibliotecas internacionales, porque los fondos digitalizados históricos te permiten poner la historia a la mano del mouse, pero requiere también cierto conocimiento previo para abordarlo, Ujú. ¿no? Entonces, efectivamente, yo ya tengo el libro terminado, lo vamos a sacar con Orco Editores, que son los 500 años de noticias. Este es el primer impreso que habla sobre el Perú del año 1535 y el libro lo tengo terminado desde el 2024. Por esas cosas que ocurren, sobre todo en nuestro querido país, donde cambia presidente cada cierto tiempo, yo había conversado con diversas instituciones culturales que en realidad esto tiene que ser avalado, tanto el Fondo Editorial del Congreso como el Fondo de la Biblioteca y algunas universidades, y siempre se ha ido postergando. Yo espero que... ¿Y por qué tengo que hacerlo con una institución del Estado? Porque parte de esta investigación estudia documentos de la Biblioteca Nacional de Nueva York, que fueron desclasificados a partir de una gestión mía solicitada a través del Congreso de la República. Es decir, cuando yo tenga que publicar esto, tiene que avalarlo una institución del Estado, porque ese fue el acuerdo con la Biblioteca de Nueva York. ¿Ok? Simplemente por eso. Yo sé que eso se va a dar, porque está ahí, en la papelería está ahí, los acuerdos están ahí, se va a dar, pero cuando se estabilice el sistema político en nuestro país. Yo esperaba que eso iba a ocurrir antes, pero no ha ocurrido. Espero que ocurra ahora sí, por lo menos la estabilización. No hablamos de buenos ni de malos gobernantes, sino de estabilización y que nos permita por lo menos empezar a soltar este tipo de cosas.
esto es el punto de partida de ya mi trabajo personal de la historia del periodismo, que es mucho más voluminoso, son casi 4 tomos, que va a abarcar desde 1524 hasta el Bicentenario. Y sobre eso, incluyendo el tema del periodismo de Internet, ¿no? O sea, cómo hemos nacido, nos hemos proyectado. Entonces, cubrir todo el espacio de la noticia en el Perú y señalar las fuentes primigenias, porque hay mucha documentación que no ha sido considerada por otros autores para que futuros investigadores puedan seguir desarrollando. Me parece estupendo y una obra seguramente muy útil, no solamente para los colegas periodistas, sino también para las personas que deseen conocer algo respecto a la difusión de las primeras noticias de la existencia de nuestro país. Así Sí, y es. además lo importante es que en tiempos como los nuestros, donde vivimos la falsa noticia, los Mm. fake news, uno se pone a pensar en qué momento empezó todo este problema. Y casi el problema empezó con la llegada, con la llegada de la misma noticia. Y lo importante es cómo es una historia leída no por un historiador, yo no soy historiador, yo soy un periodista que investiga la historia, que es otra cosa. Así como hay periodistas que investigan la economía y investigan la ciencia, yo investigo la historia. Entonces, pero la ventaja es que es una lectura hecha por un periodista. Yo sé cuál es la noticia que me interesa y yo sé qué es lo que tengo que buscar como noticia para que me interese y para que le interese al resto de la gente. Entonces creo que por ahí va el aporte, pero mi interés principal es recuperar información que está desperdigada, que no se ha dado a conocer, y la otra motivar a los jóvenes. Hay relaciones de noticias que en realidad yo he leído en mi soledad en la biblioteca o después de haber sacado fotocopias en la soledad de mi escritorio, me he matado de risa, me he regodeado, porque los problemas del año 1590, 1610 son los mismos de ahora. Las preocupaciones no solamente son las mismas, sino posiblemente las reflexiones, por ejemplo, hacia dónde vamos, qué va a ser de este país o por qué somos así. Y se preguntaron los peruanos por qué somos así en el año 1570. Y ni siquiera tenían el sentimiento peruano. El Perú recién había sido formado como virreinato en 1540. Mm. Entonces, y ese tipo de cosas, he encontrado una pluma, por ejemplo, del año 1611 que me parece escrita por García Márquez. O sea, y seguro que García Márquez ni la conocía, y si lo hubiera leído, hubiera pensado que era un enviado de Macondo. Entonces, cosas fabulosas que uno dice, pues, sí, pues no hemos inventado nada. Simplemente todo lo que la memoria ha sido escondida, ha sido refundida, ha sido quemada. Por la otra gran desgracia de nuestra cultura es que muchos de estos documentos fueron quemados, saqueados, incinerados, destruidos por prejuicios de diversa índole, donde las traiciones culturales que yo le llamo siempre generaban alguna actitud contratraidora. Siempre cuando hay un traidor, en el Perú existe un contratraidor, alguien que pone nuevamente el orden. ¿Para qué? Para que vuelva a existir posiblemente otro traidor y volvamos a contratraicionarnos. El tema es hasta qué momento o en qué momento debemos poner pare a eso. Y el pare va a venir simplemente el momento que tengamos la memoria recuperada y hagamos análisis y digamos, oye, ya, hasta acá nomás, la sintonía va por otro lado. Cierto, Bien, señor cierto. Obregón, muchas gracias, en verdad, por todo lo compartido con nosotros en estos minutos. Este ha sido su entrevista. Mediante su entrevista hemos tratado, eso hay que retomarlo, ¿ya? Vamos a retomar. Muchas gracias, señor Obregón, por su tiempo, por haber compartido con nosotros estos minutos el día de hoy. Este ha sido nuestro homenaje a la figura de don Mario Vargas Llosa en su próximo 90 aniversario de nacimiento. Y también hemos recordado al señor Alfredo Bryce Echenique, que recientemente ha partido, ¿no? Y bueno, hemos querido, mediante esta entrevista, recordarlos, rendirles un homenaje. Y también hemos podido conocer un poco más sobre su trabajo, sobre sus publicaciones. En verdad le agradecemos mucho su participación de esta tarde en nuestro canal Sin Truco con Ceci.
Muchas gracias a ustedes y éxitos, que continúe el programa por largo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Gracias. Auca, suerte.